habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios, capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad,
y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Le presentamos A Través de la Biblia. Y llegamos ahora al capítulo 5 de Proverbios. Y aquí en este capítulo 5 encontramos nuevamente esta mujer extraña, esta mujer extranjera. Este capítulo, creemos, tendría que ser leído muy cuidadosamente por el joven, porque aquí se le aconseja vivir una vida pura por el bien de su hogar. Y de paso debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da. Ahora, no sabemos cómo piensa usted en cuanto a esto, amigo oyente, pero nos gusta un poco más que algunas de las cosas que escuchamos en el día de hoy, aún en las reuniones de los creyentes. Dios está diciendo aquí que una vida pura debería ser vivida por el bien del hogar más adelante. Hay muchos de los problemas del hogar hoy que no comenzaron allí. Comenzaron mucho antes, en la vida sexual de la persona. Notemos lo que dice aquí. Nuevamente comienza diciendo, «Hijo mío». Y aquí lo tenemos otra vez hablándole al joven. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 5 de Proverbios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Es la sabiduría ahora, ordenando a este joven que vaya a su colegio para que pueda aprender algo. Luego continúa diciendo en la primera parte del versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. En el capítulo anterior vimos al hombre malo, impío, y aquí tenemos ahora a la mujer extraña. La mujer extraña era aquella que había llegado de afuera. Por lo general, era una mujer gentil. Ella era una prostituta. Leamos lo que dice aquí la segunda parte del versículo 3 y continuemos hasta el versículo 6. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. En una cárcel estaba un famoso criminal, mejor debería decirse un infame criminal. Uno de los guardias de ese lugar contó la historia. Y ese hombre había contraído la sífilis, y si esto no se cura a tiempo, ataca al cerebro y causa paresia, que es una parálisis parcial que priva al paciente de la facultad de moverse, y en realidad puede llegar a causar la locura. Y este guarda contaba que antes de morir ese criminal, se había convertido en simplemente una persona idiota. Luego él hizo este comentario: ese criminal fue responsable por la ruina de muchas muchachas. Pero ¿sabe una cosa? Es interesante. Esta gente no puede escapar a las consecuencias. Alguna muchacha le contagió a él con esa enfermedad. Y aquí, amigo oyente, tenemos nosotros la advertencia contra esta clase de cosas. Leamos estos versículos 5 y 6 una vez más. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¡Qué advertencia la que tenemos aquí para el joven! Luego los versículos 7 al 11 nos dicen, Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino,
y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de una enfermedad venérea! Y eso es una condición epidémica en muchas partes de nuestro mundo en el día de hoy. Y luego los versículos 12 al 14 nos dicen, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y Dios, amigo oyente, dice que Él no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso segará. Y Dios dice que esto es lo que ocurrirá. Nuestra sociedad en el día de hoy está cosechando lo que ha sembrado, y la inmoralidad crasa del día de hoy es causada por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Parece que fuéramos chapados a la antigua, ¿no es así? Bueno, eso es lo que somos. Y amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos la consideración de este capítulo 5 de Proverbios. Es nuestra oración que sus oídos estén atentos a la sabiduría divina para que guarde todo el consejo del Señor. Que Dios le bendiga. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, volvemos al capítulo 5 de este libro de Proverbios que estamos estudiando. Y como dijimos antes, vamos a comenzar con el versículo 15. Usted recordará que en nuestro estudio anterior, en este capítulo 5, se mencionaba que este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo, y se le aconsejaba que viviera una vida pura por el bien de su hogar. De paso, debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da, y usted, por cierto, la encuentra aquí. Vimos que la mujer extraña debía ser una mujer extranjera. Dios había prohibido a su pueblo que entrara en esta clase de actividad. Ninguna mujer israelita debía llegar a ser prostituta. Llegó un día en su historia cuando ellos se apartaron tanto de Dios en inmoralidad que a ella se le llamó extraña, extranjera, como usted recordará cuando leímos el versículo 17 del capítulo 2 de este libro de Proverbios, donde decía, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así es que algunas de estas personas también habían llegado a practicar la prostitución. Y como resultado, se les llegó a considerar extranjeros, porque son extranjeros en cuanto a su relación con Dios. Pues bien, Dios nos está advirtiendo en contra de eso. Ahora Él nos dice algo acerca de la relación que tiene que existir entre el esposo y la esposa. Aquí podemos observar el matrimonio en un plano muy elevado. Y usted va a poder notar que se menciona aquí de una manera maravillosa. Se dice en los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de Proverbios, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Es decir, sus descendientes deben ser los descendientes de su propia esposa, de la cual ella es la madre. Ahora en los versículos 18 y 19 leemos lo siguiente. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La palabra de Dios nos presenta de una manera muy clara allí, que el amor físico y el amor sexual tienen que ser santificados y llevados a un nivel muy alto. Hubo una época cuando hablar de estas cosas era tabú. Ni siquiera eran mencionadas y se opinaba que ellas eran cosas quizá inmorales, aún entre las personas casadas, que era algo sucio o inmundo. Pero usted puede notar que aquí, amigo oyente, Dios eleva esto a un nivel muy elevado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios le ha dado a la familia humana para el bienestar y beneficio de la humanidad. Y esto es algo que muchas personas están tratando de anular en el día de hoy. Ahora, para el Hijo de Dios como creyente en el hogar cristiano, este tendría que ser el cuadro de una relación entre Cristo y la Iglesia. Y uno no puede tener algo más elevado y santo que esto. Dios ha dicho cosas muy interesantes en relación a esta situación. Ahora mismo, cuando usted escucha de tantos matrimonios que se están separando, esto tendría que ser algo que causa alarma en nuestras iglesias.
Y debería hacer que la iglesia entera se pusiera de rodillas ante Dios para descubrir lo que anda mal dentro de ella. Cuando una y otra vez un hombre se va de su hogar, lo abandona para irse con otra mujer. Y ocurre no solamente una vez, sino 2 y hasta muchas veces más. Y la gente de ese lugar nunca hace nada en cuanto a esa situación. Pues bien, debemos decir que hay algo totalmente mal en ese asunto. La palabra de Dios parece que no estuviera penetrando ni su mente ni sus corazones, y no está influenciando la vida de aquellos que están en ese lugar. Escuche lo que el escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 13 de esa carta, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ha dicho que esta es una relación maravillosa. No es algo que tiene que ser tratado como si fuera algo inmundo. Es algo elevado, es algo santo. Pero debemos notar el otro lado de este cuadro, donde se nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cierto hombre se acercó al pastor de su iglesia en una ocasión y le dijo que quería irse a vivir con otra mujer. Ahora, todos ellos eran miembros de la iglesia, digamos, no estamos muy seguros si eran cristianos o no, pero él dijo lo que iba a hacer. Y usted se puede imaginar lo que el joven predicador le contestó en esa ocasión. Él les dijo las cosas tal cual eran, a lo cual este hombre se levantó y dijo indignado, ¿me está tratando de robar usted la salvación? A lo cual el pastor le contestó, hermano, si usted tiene la salvación, yo no estoy tratando de robársela, pero quiero decirle lo siguiente, quiero que usted recuerde esto, si usted no es hijo de Dios, entonces usted está actuando según el camino, según las normas de los hijos del diablo. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces debo decirle esto, uno de estos días, Dios lo va a tomar a usted y lo va a castigar de tal manera que usted nunca se olvidará de eso, y no estoy seguro si Él le perdonará su vida. A esto, este hombre simplemente respondió con una burla. Bueno, pasaron los años, muchos años, y esos dos que se unieron de esa manera han llegado a ser 2 personas solitarias, tristes, llenas de frustraciones. Y de seguro que si ellos pudieran, volverían a comenzar todo de nuevo y evitarse los problemas que tuvieron por actuar en la manera que lo hicieron. El apóstol Pedro dice que el esposo y la esposa tienen que morar juntos sabiamente. Y notemos el propósito de eso, que es realmente tremendo. Escuche usted. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso lo encontramos allá en el 3er capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Usted puede leer los primeros versículos de ese capítulo y darse cuenta de lo tremendo que son. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es una prueba verdadera. Cuando el esposo y la esposa viven de tal manera uno para el otro, que tienen gozo y confianza el uno con el otro, que pueden arrodillarse juntos y orar juntos y amar juntos, ese hogar representa la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y debemos decir, amigo oyente, que eso es algo que Dios puede y va a bendecir. Amigo oyente, esto es muy importante. Bien, volvamos ahora al libro de Proverbios, y en este capítulo 5, versículo 21 leemos, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Este es un versículo que nos llama la atención. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Usted tiene que reconocer que Dios lo está observando todo el tiempo. Él siempre lo está mirando. Hay personas que tienen por costumbre blasfemar y maldecir todo el tiempo. Hay veces que se encuentran con personas que son creyentes en el Señor Jesucristo, y entonces comienzan a pedir disculpas por el lenguaje que usan. Pero a esa gente se le debe decir que no se debe preocupar por las otras personas que las están escuchando, ya que Dios les está escuchando todo el tiempo. No importa dónde uno esté, lo que usted diga, lo dice ante Dios. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera, y Él se pregunta, ¿por qué usted actúa en la forma en que lo hace? Creemos que esta es la única oportunidad en que Dios realmente se pregunta, ¿por qué el hombre actúa de la forma en que lo hace? Tenemos ante nosotros un cuadro tremendo en realidad. Cierto hombre estaba predicando en una ocasión y dijo, yo soy un hombre que se está muriendo y estoy hablándole a hombres que están muriendo también. Y eso es lo que somos, amigo oyente. Yo soy un pecador salvado por gracia, hablando a pecadores que si no son salvos por la gracia, pueden ser salvados por la gracia de Dios.
Notemos ahora lo que nos dice el libro de Proverbios al seguir adelante en nuestra lectura. Aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 leemos: «Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura». Dios dice que se acerca un día donde habrá que rendir cuentas, un día donde recibiremos retribución. Llegará el día de pago, y ese día se está acercando, amigo oyente. Usted puede pensar que se está saliendo con la suya, pero eso no es así. To the one who created the heavens, poured out his love, we praise your name. To the one who created the heavens, poured out his love, we praise your name. Yahweh, you reign over creation. We lift our voices to shout your praise. The mountains bow down, our knees tremble at the sound of your glorious name. And Yahweh, our shield and our fortress, you deserve all praise, and we will praise your name. And Yahweh, our shield and our fortress, you deserve all praise, and we will praise your name. Yahweh, you reign over creation. We lift our voices to shout your praise. The mountains bow down, our knees tremble at the sound of your glorious name. Yahweh, you reign over creation. We lift our voices to shout your praise. The mountains bow down, our knees tremble at the sound of your glorious name. Hallelujah, Yahweh, you reign. Hallelujah, Yahweh, you reign. Yahweh, you reign over creation. We lift our voice
El libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad.
Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 5. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar, y serás castigado por tu pecado.
O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados, los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. El Señor le dijo a Moisés: Si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del siclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Si
te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola familia del canal Esperanza, estudiosos de la Escritura, hermanos de la fe en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y es un placer estar de nuevo con ustedes. Quiero saludar de manera especial a todos los que han escrito al WhatsApp privado de este servidor, que me han enviado sus saludos, que han solicitado el libro sobre santuario o los libros sobre el santuario. Si tú no lo has pedido, no lo has solicitado, no pierdas más tiempo. Escríbeme al número que está en la descripción de este video. Pide el libro Preguntas y Respuestas sobre el santuario y el santuario y los 3 ángeles. Estos libros nos ayudan a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pídelo gratuitamente en formato PDF. Yo con gusto te lo voy a enviar. ¿Dónde? Al número de contacto que aparece en la descripción de este video. Ahí aparece el numerito. Además, cada mes o a medida que vayamos avanzando en el estudio de la Biblia, voy a seguir obsequiando más libros en formato PDF. Y si estás en el territorio colombiano y deseas libros en físico, escríbeme. Vamos a ponernos en contacto y ten la seguridad de que esos libros llegarán a tu hogar. Bueno, hoy vamos a analizar juntos el capítulo número 5 de Levítico. Ya hemos hablado de los holocaustos, de las oblaciones, también de los sacrificios de paz. Y el día de ayer estábamos analizando los pecados de inadvertencia. Ya vimos lo que significa pecado en hebreo, las clasificaciones del pecado, cómo se identificaba en el pensamiento hebreo el pecado por condición, que es hatá, la condición pecaminosa del ser humano, pero también está hatá awon, que son los pecados que se cometen por inadvertencia, por ignorancia, lo que en muchos relatos vamos a leer como transgresión. Transgresión es la palabra más común que se utiliza para la violación de un mandamiento por ignorancia, por falta de conocimiento. Y también estuvimos hablando de hatá pesha, que es rebeldía. Estos pecados de rebeldía son como la blasfemia al Espíritu Santo. No se perdonan. De hecho, no se menciona aquí que haya una expiación por el hatá pesha, los pecados de rebeldía. Y no es porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque el rebelde no quiere ser perdonado. Y entonces cuando una persona reconoce su falta, aun cuando el pecado ha sido de ignorancia, cuando se entera que está haciendo mal, entonces la persona va y ofrece un sacrificio, o iba y ofrecía un sacrificio, reconociendo su culpa. Porque aunque los pecados que se cometan por la ignorancia se hacen inconscientemente, o sea, cuando se comete una falta de manera involuntaria, igualmente trae consecuencias. Todo pecado trae una consecuencia.
toda falta. El desconocimiento de la ley no exime de la culpa. Si una persona no sabe que el consumo excesivo de carne puede producir cáncer en su organismo, eso no quiere decir entonces que la persona va a dejar de sufrir la enfermedad porque ignore que esta costumbre de alimentarse con carne es perniciosa, es perjudicial, no es buena. Y en esta época que tú y yo estamos viviendo, en realidad no debería existir la ignorancia porque hay muchas herramientas para nosotros aprender de muchas temáticas, de muchas cosas. Y por eso yo soy de los que cree, y es una opinión personal mía, que la ignorancia ya no es una excusa, sino que es una decisión. Claramente, y yo estoy claro de eso, que hay personas que tienen ciertos tipos de limitantes, ya sea una limitante económica, ya sea que por esa parte de falta de recursos muchas personas no puedan estudiar, pero vamos a estar también claros y seamos sinceros que muchos, demasiados, por no decir prácticamente todos, tenemos acceso a los medios de comunicación alternativos donde cantidad de veces lo utilizamos para cosas inadecuadas cuando podemos hacerlo para cosas productivas. Esa es la realidad. La ignorancia del día de hoy, y especialmente con lo que respecta al conocimiento de la palabra de Dios, ya no es una excusa, sino una decisión. Y a pesar de que pueda haber muchas religiones con muchas tendencias ideológicas, con muchas doctrinas, tú tienes la capacidad de darte cuenta cuál es el verdadero camino que Dios ha trazado, y hay que ser sincero. Y eso es lo que trata el capítulo 5, la sinceridad de una persona. Cuando alguien sabe que está haciendo algún mal, no se puede quedar con la misma actitud, debe cambiar de actitud, debe cambiar su manera de vivir y de hacer las cosas. Así comienza el capítulo 5, hablando de la confesión del pecado y el recibimiento del perdón. Dice el versículo 1, si alguien es llamado a testificar porque fue testigo de algo, de algún problema judicial, un crimen, un delito, una falta, una violación al mandamiento, una ofensa, una riña, si alguien es llamado a testificar porque vio, porque escuchó algo, y peca por haber visto o por haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará con su pecado. A veces pareciera mejor no enterarse de nada, pero es que vivimos en un mundo cargado de información. Por lo tanto, nosotros somos responsables de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y si ciertamente podemos decir, mira, yo prefiero no conocer lo que dice la Escritura para no cometer errores, estamos haciendo un pero error porque Dios nos ha dado luz. Ahora, en las cosas sociales, en las actividades que cotidianamente estamos haciendo, podemos nosotros ser testigos de algo inadecuado. Y en Israel era igual. Por lo tanto, se necesitaba hacer justicia. Y si una persona había visto, escuchado, había sido testigo de algo inadecuado, era su responsabilidad ir a testificar para que la verdad prevaleciera en el pueblo de Israel. Hoy en día hay muchas personas que ven y escuchan cosas malas, pero por temor se callan. El cristiano siempre debe andar con la verdad por delante, incluso a costa de su propio perjuicio. Si no, les invito a que puedan leer el Salmo capítulo 15 para que ustedes vean lo que este Salmo presenta de cómo debe ser la actitud de una persona que tiene comunión constante con el Señor. Así que al terminar este capítulo, lee el Salmo 15 para que veas que el justo, a costa de su propio perjuicio, siempre va a mantener la verdad por delante. La verdad siempre debe reinar y no debe haber engaño en nuestra boca. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 14, vamos a ver un grupo de personas llamados los 144,000. Estos 144,000 caminan con Cristo donde quiera que va y están delante del Señor de día y de noche. Tienen el sello de Dios en sus frentes y no hay engaño en su boca. Son personas sin mancha. En este capítulo 5, una persona debía ser movido a decir la verdad en todo
tiempo, y si había fallado, todavía había una esperanza para él. Porque seguramente tú y yo nos hemos equivocado muchas veces por temor, por miedo, pero aquí se va a ver la solución al problema de las personas que por algún motivo no hayan ido a testificar. Y dice el versículo número 2, y si alguien sin darse cuenta toca algo impuro, sea cadáver de bestia o de animal doméstico impuro o reptil, quedará impuro o culpable. Aquí hay muchas cosas y van a haber varios capítulos donde vamos a analizar más este tema de las impurezas, porque algunos cristianos se han tomado de estos versículos para decir que las leyes estrictas o las leyes de Moisés eran solamente para el pueblo de Israel y ya no nos atañen a nosotros. Tomemos en cuenta que el santuario, ese santuario que ustedes ven allí dibujado en la pantalla, el santuario estaba en medio del pueblo y allí se representa el plan de salvación de Dios. Y el plan de la salvación incluye que debe haber santificación. Por eso se menciona primero la conducta que debe tener un testigo que siempre debe andar con la verdad. Y por supuesto, la pureza física es una demostración también de la pureza espiritual. Así como nosotros entramos al agua para bautizarnos como un símbolo de que el Espíritu Santo está purificando nuestra vida, el pueblo de Israel tenía que mantener una limpieza no solamente espiritual, sino también física. Debía haber pulcritud porque estaban en medio de un desierto, en un lugar abierto, lleno de animales, donde no había las condiciones de salubridad como la existe hoy en día. Hoy nosotros tenemos agua que llega a nuestros baños, tenemos también, por ejemplo, servicios públicos que nos permiten desechar lo que es inadecuado, pero en este pueblo de Israel no existía eso. Ellos tenían que tomar en cuenta que debían tener leyes saludables estrictas. Por lo tanto, tocar un animal muerto era contraproducente porque podía causar infección, podía pasar los gérmenes de una persona a otra y por lo tanto ellos tenían que tomar en cuenta que teniendo el santuario allí también debían tener todo adecuadamente limpio porque la presencia del Señor les acompañaba. Hoy en día también se nos motiva a pesar de tantos servicios públicos que pueden estar a nuestro alrededor, todavía hay personas que viven en el desorden, que viven en lugares llenos de suciedad. Incluso dentro del ambiente cristiano, tú puedes vivir en el campo, puedes vivir en la ciudad, pero la pulcritud y la limpieza está dentro del carácter y la personalidad de alguien. Y el pueblo de Israel debía distinguirse por su limpieza, por su pureza. Y por eso se dice aquí, si alguien sin darse cuenta toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico, entonces quedará impuro o culpable. ¿Por qué? Porque podía transmitir esos gérmenes, esas enfermedades que quizás se pueden pegar en el cuerpo humano, pueden ser llevados al campamento. Por eso había que tener mucho cuidado con los temas de salud en el pueblo de Israel. O si bien sin darse cuenta toca alguna inmundicia humana. Y si alguien sin querer tocó porque, no sé, alguien por allí no cumplió las leyes higiénicas o dejó por ahí su inmundicia tirada, esto es peligroso para unas personas que viven en unas condiciones al aire libre en el desierto y sin ningún tipo de servicios que le ayudaran a mantener las cosas un poco más organizadas. Y dice aquí que si después llega a saberlo, quedará culpable. Una cosa es que lo haga de manera inconsciente y llegó a saber lo que hizo, sí, porque pudo haberlo hecho, porque le pudo haber pasado, entonces la persona quedará culpable. Y si alguien sin darse cuenta jura para hacer mal o bien, como suele jurar, después lo entiende, quedará culpable. De repente él percibió, él vio algo o él consideró o interpretó una acción de alguna manera y va y testifica inadecuadamente, esa persona quedará culpable. Por eso era importante conocer los hechos. El que peque en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. Pero ¿a quién se lo confesaba? ¿Al sacerdote?
No, se lo confesaba a Dios en el santuario a través de la víctima que iba a sacrificar. Por eso era la transferencia, el colocar las manos sobre el animal y confesar su falta delante del Señor. Y Dios entonces perdonaría su pecado siempre y cuando la persona estuviese arrepentida. Y llevar el sacrificio al santuario era una demostración de que no quería seguir estando igual. Seguimos, versículo número 6. Y para expiar el pecado que ha cometido, traerá al Señor una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado. Expiar es limpiar o dejar libre por las cosas que ya acabamos de mencionar, esos pecados de inadvertencia, esos pecados de ignorancia, ese hatá awom, pero que igualmente traían consecuencias. Y dice aquí que si no tuviera suficiente para un cordero, entonces traerá 2 tórtolas o 2 pichones. Ya esto lo mencionamos en el capítulo 1, pero aquí se menciona que traerá 2 tórtolas o 2 pichones. Uno será para expiación y otro será para holocausto. ¿Cómo era este sacrificio de tórtolas o de pichones? Dice que se traía el sacerdote, el que lo ofrecía, el primero para la expiación. Lo desnucará sin separar su cabeza del cuello, y con la sangre de la víctima rociará la pared del altar, y el resto de la sangre la exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y el otro lo ofrecerá como holocausto conforme al rito que ya mencionamos en el capítulo 1. Así el sacerdote hará por él expiación por su pecado y quedará perdonado por la falta que cometió por ignorancia, porque no fue a testificar, porque tocó algo inmundo, porque tocó una inmundicia humana, porque dijo algo que no debía haber dicho, porque interpretó las cosas erradamente. Entonces le toca allí reconocer su falta para poder estar bien. Dice el versículo número 11, si no tuviera suficiente para 2 tórtolas, no, es que yo no tengo suficientes recursos. Y aquí juega un papel fundamental la sinceridad. La sinceridad, es decir, tú no podías llegar allí al santuario con mentira, porque aunque podrías engañar al sacerdote, no ibas a engañar a Dios. Esto es lo mismo que pasó con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira le hicieron una promesa a Dios, pero fueron y le presentaron otra cosa, y Dios los castigó porque habían sido rebeldes. No fueron sinceros con Dios, y aquí la sinceridad es indispensable. ¿A quién estamos engañando? Podemos engañar a cualquier persona, pero no vamos a poder engañar a Dios jamás, y no nos podemos engañar a nosotros mismos porque sabemos la realidad. Por eso, si una persona decía con sinceridad, mira, yo no tengo cordero, yo no tengo ni siquiera para una paloma, pero yo no me siento bien, quiero cambiar esta condición en la que me encuentro en este momento, ¿qué puedo hacer? Mi querido amigo, Dios no necesita que tú pongas grandes ofrendas. Dios no necesita que tú hagas grandes sacrificios materiales. Si tú tienes recursos materiales, es porque Dios te lo ha dado como una gran bendición, y le devolvemos a Dios de todo lo que le pertenece una parte para el crecimiento de su obra. Pero cuando una persona es pobre, cuando una persona no tiene nada, cuando está en la miseria extrema, pero quiere tener una relación íntima con el Señor, igualmente lo puede hacer. Pero aún así, dentro del santuario había algo que presentar. Tenía que haber un sacrificio. Así como la viudita que dio lo único que tenía, que dio las 2 blanquitas. Y el Señor Jesús dijo, dio más que cualquiera porque era lo único que tenía. Siempre, toda persona tiene algo para dar. Toda persona tiene algo para compartir. Y todos tenemos algo que agradecerle al Señor. Si la persona era tan pobre que no tuviera ni para 2 palomas o para 2 pichones, dice el versículo, si no tuviera suficiente, el que pecó traerá por su ofrenda de expiación la 10ª parte de un efa de flor de harina. Es decir, estamos hablando de 2 kilos. 2 kilos de harina. Señor, no tengo harina para presentar. El Señor proveía del alimento todos los días a través del maná. Todos los días. Yo no creo que una persona en Israel no tuviera nada para hacer. Si estas personas habían dado oro, plata, bronce, madera, telares, en el pueblo de Israel siempre había algo. Por eso el escritor
bíblico expresa: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Y dice que no pondrá sobre ella aceite ni incienso. Este detalle es importante porque es una ofrenda, un sacrificio que se está haciendo por un pecado de inadvertencia. No pondrá en ella ni aceite ni incienso porque es para expiación. Lo traerá el sacerdote, quien tomará de ella un puñado en memorial y lo quemará sobre la ofrenda amasada para el Señor. Es expiación. El sacerdote hará expiación por el pecado que cometió y quedará perdonado. El sobrante será del sacerdote como ofrenda de flor de harina. Ya en el versículo 14, el Señor vuelve a hablar con Moisés y le dice: el Señor dijo a Moisés, cuando alguien sin darse cuenta, seguimos con los pecados de inadvertencia, peca en las cosas santas consagradas al Señor, y aquí tiene que ver con las cosas religiosas. Recordemos que en el capítulo 4 hablábamos de la congregación, de ese grupo de personas que tomaban decisiones colectivas para el pueblo y cometieran una falta, entonces los ancianos iban y presentaban un sacrificio. Bueno, aquí se está hablando de las cosas sagradas, de la adoración, del culto, y si la persona había sido poco sincera, si había querido engañar a los sacerdotes presentando un sacrificio inadecuado. No, yo no tengo para un cordero, voy y presento 2 palomas, pero ha mentido, ha sido deshonesta con Dios. Esa persona entonces debe reconocer su falta. Ay, bueno, yo no sabía que había que llevar un cordero, yo pensé que con 2 palomas era suficiente. Pero bueno, está bien, ya voy a enmendar mi error. Y dice acá que traerá como sacrificio por la culpa un carnero sin defecto, un carnero. Aquí tenemos entonces un macho adulto de las ovejas, un carnero sin defecto, conforme a tu estimación, conforme a lo que tú crees que es correcto, porque ya recibiste la instrucción, ya no eres ignorante. Y dice el versículo: en ciclos de plata según el ciclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Entonces tendrá que valorizar el animal, en el peso del animal, tendrá que valorizarlo según la moneda del santuario, porque manejaban monedas en el santuario. Y entonces, mira, esperamos que esta vez sí seas sincero. La sinceridad no es con los sacerdotes, no es con los dirigentes, es con Dios, porque todo le pertenece a Él. Dice que restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá la 5ª parte de su valor. Entonces ahora no solamente vas a retribuir, sino que vas a dar algo de más como reconocimiento de tu arrepentimiento. Recordemos que a Israel se le estaba educando para que fuese un pueblo santo en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Por eso le mencionaba los 144,000 de Apocalipsis, porque estos 144,000 han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora tienen una nueva manera de vivir, viven totalmente diferente a como vivían antes. Tienen una perspectiva diferente de la vida. Entonces el versículo 16, como les acabo de mencionar, dice: restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá la 5ª parte de su valor y lo dará al sacerdote, quien hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Y finalmente, si una persona sin darse cuenta peca o comete algo prohibido por el mandamiento del Señor, será culpable y llevará la culpa, traerá al sacerdote por expiación según lo que estimes, para que sea sincero, un carnero sin defecto, y el sacerdote hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y quedará perdonado. Es un sacrificio de reparación y ciertamente era culpable ante el Señor porque, bueno, ignoraba que debía presentar algo y presentó otra cosa que no debió haber presentado. No fue sincero, y esa falta de sinceridad está alegando él que fue por ignorancia, él no lo sabía. Los pecados de ignorancia también traen consecuencias, mis queridos amigos, y yo les puedo mencionar 2 casos puntuales. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, versículo 34, vemos la historia de un hombre llamado Hiel de Betel, que construyó la ciudad de Jericó, una ciudad que había recibido la maldición de Dios por medio del profeta Josué. Josué dijo: maldito el hombre que reedifique la ciudad de Jericó. Sobre su hijo mayor echará las bases y sobre su hijo menor asentará
las puertas. Muchos años pasaron. El rey de Israel, el rey Acán, que era uno de los reyes más malos de la historia del pueblo de Israel, uno de los tantos, envió a Hiel de Betel a construir la ciudad de Jericó. Y lo hizo por orden del rey, ignorando la maldición de Josué. Quizás ignoraba esa maldición, pero esa maldición se cumplió. Cuando empezó a construir la ciudad de Jericó, su hijo primogénito murió, y cuando terminó ya de completar el trabajo, su hijo menor murió. El pecado de ignorancia también trae consecuencias. Otro relato similar lo encontramos en el mismo primer libro de Reyes, en el capítulo 16, donde un profeta, un varón de Dios, recibe una instrucción divina de no quedarse en ninguna casa, de no comer en ninguna parte, que cumpliera lo que le había dicho y se fuera por otro camino. A este varón de Dios se le apareció un viejo profeta que parece que se había desviado del camino del Señor, y le dijo que Dios le había dado una revelación para que entrara y comiese en su casa. Y cuando los dos estaban comiendo, entonces el viejo profeta le dijo: por haber desobedecido la voz de Dios, que te dijo que no llegara a ningún lugar, ni comieras, ni te regresaras por el camino, sino que te fueras por otro lado, ahora por tu rebeldía vas a morir cuando salgas de esta casa. Y así fue, lo mató un león por su desobediencia, porque creyó al viejo profeta, ignorando que era un engaño. Los pecados de ignorancia también traen consecuencias. Por eso, si Dios nos da luz, si Dios nos da conocimiento, si el Señor nos da la oportunidad de conocer su voluntad, no la despreciemos. Y esta es la lección que nos enseña el capítulo número 5. Y me parece algo muy propicio en este momento que podamos acercarnos a Dios a través de la oración. Acompáñame. Querido y amante Padre, muchas gracias porque tú nos das luz y conocimiento de tu palabra. La ignorancia es algo terrible porque nos lleva a cometer errores que nosotros no nos percatamos que son malos, inadecuados, ofensivos delante de tu presencia. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, y por eso cada día abrimos tu palabra para que seas tú el que nos instruyas. Perdónanos, Señor, y hoy nos entregamos a ti para que purifiques nuestra vida y nos ayudes a caminar de acuerdo a tu voluntad. Hoy muchos cristianos ignoran o no quieren aprender de que los mandamientos que tú has dejado siguen vigentes y violentan tus mandamientos, algunos por ignorancia y otros por rebeldía. Pero todo el que quiera hacer tu voluntad encontrará la seguridad en la obediencia a tus mandamientos, y tú les mostrarás el camino por donde deben ir. Acompáñanos y bendice a cada uno de los que se dan cita para estudiar tu palabra. Son bendiciones y agradecimientos que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos este recorrido explicativo por la Biblia. Gracias a todos los que me escriben y me dejan sus comentarios en cada video. Yo los leo y oro por ustedes. Gracias. Y recuerda que si quieres los libros del santuario, tienes que escribir al número de contacto que aparece en la descripción de este video. No pierdas esta oportunidad. Ya después estaré ofreciendo otros materiales según como vayamos estudiando los capítulos de la Biblia. Yo soy Alexander Suárez, y si no te has suscrito, suscríbete, activa las notificaciones, hazte miembro del canal y nos vemos mañana. Acuérdate también de compartir este video con otras personas. Capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado.
Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palminos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser.